O sea, a mí me gusta que la gente no me vea como el maestro modelo, o no sé si la gente tal vez a veces asume de que a mí todo me sale bien y no es cierto. Yo tengo mis días grises en la escuela. Y ya que los chavalos, por más que hagan lo que hagan, no, No no, le entra la mascada, dice. no. Entonces, a veces toca cambiar de estrategia, qué sé yo, llevar una actividad diferente. Y yo le llamo que eso es arte, o sea, es el arte de enseñar. Cuando fui a la etapa nacional, recuerdo que iba muy nervioso. A ver, no solamente está vos, están otro montón de maestros que son excelentes, que llevan estrategias excelentes y que al final yo iba o yo pensaba, hombre, yo estoy chaval, apenas llevo, yo no sé, tal vez tenía como, yo ahorita tengo 5 años de ser maestro, entonces no tengo mucho tiempo siendo maestro, no creo que vaya a ganar, dije yo, No creo que ganes. pero voy a participar porque vengo por la experiencia y porque voy a grabar un video de TikTok. Bien, a los chavalos yo siento que al principio como que no todos me miraban, la verdad no todos Sí. me miraban en TikTok. Pero ¿qué pasa? Que usted sabe que cuando usted está en TikTok, usted va corriendo y más de alguna vez le va a salir alguien conocido. Entonces yo creo que eso pasó. Porque no era como que yo le decía, chavalos, estoy haciendo TikTok, vayan a seguir mi Vayan a cuenta. seguir, No, compartan. no, nada que ver. Ni comer nada, les decía yo. Entonces yo asumo que en algún momento a uno de ellos le apareció mi video. No precisamente el del recorrido del desfile, le apareció cualquiera. Bienvenido una vez más al podcast de Revolución y Molotov Digital. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un podcast más esta semana. Y esta semana tenemos a alguien especial, tenemos a un profesor docente de primaria de la universidad, pero sobre todo se ha hecho famosísimo por un tema de creación de contenido. Aparte de su metodología interesante, comparte su vida diaria, pero hace una empatía más sobre el cómo ser docente y además esa parte de que el docente sigue siendo un ser humano. Y tenemos de dar la bienvenida a Yeril González. Mucho gusto, el profe Yeril. ¿Cómo está, profe? Bien, agradeciendo primero la invitación de compartir con ustedes. La verdad es que es mi primer podcast. Me siento un poquito nervioso, pero estoy listo para la conversación. Espero que sí, ¿verdad? Listo para la Profe, vamos a ver lo siguiente. Eh, ¿Cómo fue la idea de crear, comenzar a crear contenido? ¿De dónde salió la idea? Bueno, crear contenido directamente como profe no fueron mis inicios, por así decirlo. Lo que pasa es que cuando yo empecé a ser maestro, mis estudiantes o sea, pasaban mucho tiempo en redes sociales, principalmente en Facebook, y miraban memes. Entonces, los memes eran algo que ellos me mostraban y me decían, profe, mire este meme. Y yo no le entendía. Entonces, ellos se reían de mí porque yo quería comprenderlos, pero no podía. Entonces, tal vez había algún doble sentido oculto y yo no me daba cuenta. Entonces, yo me acuerdo que los reté y les dije, van a ver, le digo yo, que yo voy a descifrar sus memes y yo voy a hacer unos míos y ustedes no les van a entender. Y así fue. Entonces, lo primero que yo hice, o como yo empecé en redes sociales, no fue en TikTok, sino en Facebook. Entonces creé una página de memes que se llamaba en su inicio Memes el Profe. Así le puse, eso fue lo primero. Y yo recuerdo que empezaba a subir imágenes chistosas, de cualquier cosa, la verdad no específicamente del ser maestro. Y nada, fue así como inicié y mis estudiantes me decían, profe, nadie lo va a seguir ahí, que no sé qué. Es que sus memes son malos. Yo sabía que eran malos mis memes, pues, pero la verdad es que estaba iniciando. Obviamente el inicio siempre es complicado, pues, porque uno no entendía o no entendía muy bien el ambiente de ellos. Y lo mío era tratar de responderles, ¿no? Al reto de que ellos tenían ese espacio que yo no lo comprendía, pero yo tenía el propósito de comprenderlo. Entonces a partir de ahí dije yo voy a crear mi página y poco a poco la página de Facebook fue la primera en crecer. Pero sucedía de que yo cometía muchos errores.
al yo no dominar esa red social, me pasaba mucho que yo miraba algo chistoso en otra página, lo descargaba y lo subía. Y pues me sancionaba Facebook y me decía, ya no puedes subir nada por tanto tiempo, o estás sancionado por esto, o no puedes monetizar por esto. Y así pues vivía castigado yo en redes sociales. Así fue que empecé. ¿Y cómo fue que llegaste al TikTok? Al TikTok yo llegué en el 2022 más o menos. Creo que, no sé, y no recuerdo muy bien, en ese tiempo estaba iniciando el auge de una serie muy popular, que es el juego del calamar, creo que se llama. Ajá. Y, Publicidad pagada. ah, ni modo, pues lo tuve que hacer, pues. Ya viene la otra temporada. Resulta que habían algunos trends de TikTok que ponían, había un juego que se llamaba luz roja, luz verde, Ajá. y entonces con la luz verde uno avanzaba y cuando decía luz roja uno debe quedarse quieto. Entonces había un trend que cuando uno se quedaba quieto le ponían una cumbia, que era la cumbia de, no sé, bueno, puedo cantar la canción. Claro. Tipitapa, tipitapa, tipita. Entonces yo miré a una persona que lo hizo y me pareció muy chistoso y ese fue mi primer TikTok. Yo me acuerdo que cuando decía luz roja y sonaba la canción, entonces yo hacía, ¿cómo van a poner esa canción? Me van a hacer bailar. Y yo me puse a bailar. Entonces de repente, pues, pasa algo ahí chistoso en el video y ese fue mi primer video. Nadie lo vio. Pero ¿cuál fue tu primer video viral, por así decirlo? Bueno, ya como videos meramente en cuanto a docentes, por así decirlo, y que a la gente le empezó a gustar, creo que fue para el tiempo de las fiestas patrias, en ese mismo año, si no me equivoco. Recuerdo que salimos con los muchachos del colegio, la banda rítmica, los bloques de estudiantes, que es las brigadas, y entonces todos salimos a dar un recorrido cerca del colegio. No era el desfile como tal, pero estábamos dando el recorrido y yo me acuerdo que grabé todo el recorrido pero, ¿cómo le digo? A mí me pedían como que las fotos, ¿no? Ujú. El maestro tiene que tomar las fotos para que tengamos ahí y después Sí. las mandemos y eso. Pero yo dije yo, no solo voy a tomar fotos, voy a grabar. Y creo que fue el primer video en el que yo, cuando miré todo, lo voy a poner en TikTok, dije yo. Agarré todas las tomas y los puse ahí. Se mezclaron, empecé a cortar y me llamó la atención que habían transiciones. Yo ponía transiciones ahí. Y como que poquito a poco la iba matizando, como dicen. Y digo yo, pero es que estaba pensando solo ponerle una música de fondo, la verdad. Pero digo yo, no, hombre, o sea, va a ser muy aburrido ese video, nadie lo va a ver, pero yo quería que lo viera la gente, entonces empecé a contar. No, que el día de hoy, eh, la fecha mencionaba, me acuerdo que siempre mis videos empezaban, el día de hoy, como que fuera un informe, yo mencionaba Ujú. la fecha. Hicimos el recorrido en saludo a las fiestas patrias con los estudiantes del Instituto Nacional de Occidente. Iba la banda, yo mencionaba todos los que iban, la banda, la brigada de no sé qué cosa, que es la de tránsito, la de medio ambiente. Y claro, yo al final, después que yo mencionaba todo lo que iba o todos los que íbamos en el recorrido, daba como una especie de mensaje, ¿no? De que como nicaragüenses debemos sentirnos orgullosos, que debemos respetar a nuestros símbolos patrios. Entonces como que invitaba, ¿no? A un mensaje positivo ya al final. Y creo que fue el primer video que miré yo que a la gente le gustó. No, qué bonito que el profesor grabara algo así, que no sé qué. Y la gente como que me empezó a motivar. Y yo, o sea, cuando yo miré en ese video que ya habían 1000 likes, o sea, para mí yo era famoso desde ahí. Ya andaba corriendo yo como loco, no me miren, porque aquí viene el hombre de la viralidad, decía, sí, sí. Una consulta aquí rápida. Después que comenzaste ya a crear contenido un poco ya, ¿y qué te decían los estudiantes? Bien, a los chavalos yo siento que al principio como que no todos me miraban, la verdad, no todos me Sí. miraban en TikTok. Pero ¿qué pasa? Que usted sabe que cuando usted está en TikTok, usted va corriendo y más de alguna vez le va a salir alguien conocido. Entonces yo creo que eso pasó. Porque no era como que yo le decía, chavalos, estoy haciendo TikTok, vayan a seguir mi Vayan a cuenta. seguirme, No, compartan. nada que ver. Ni comer, nada, les decía yo. Entonces, yo asumo que en algún momento a uno de ellos le apareció mi video, no precisamente el del recorrido del desfile, le apareció cualquiera. Y alguno le dijo al otro, mira, el profesor Jerry, él está haciendo TikTok. Entonces, de repente, oye, profesor, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo con los TikTok? Y yo me quedaba, la grande, ya me encontraron, dije yo.
Y entonces, entre ellos mismos, yo creo que mis estudiantes fueron los primeros seguidores. Ellos me seguían ahí, me comentaban, ¿qué onda, profesor? Salúdeme, que no sé qué. Pero al principio era como pura fregadera, como que Sí. vamos a ver si el profesor se hace viral y me comentaban. Y yo me acuerdo que cuando ya TikTok me dio la posibilidad de hacer en vivos, Ajá. a mí se me conectaban como 2, 3, 4 personas y ellos se conectaban ahí, aunque estuviéramos solo como 4 y se conectaban. ¿Qué, profesor? Tap, tap a la pantalla, hagamos batalla. Y eso, pues, y la verdad es que entre tanta motivación que ellos me dieron, yo continué. O sea, nunca paré y siento que poquito a poco iban surgiendo nuevas ideas hasta hacer el contenido que hago actualmente. ¿Cómo se combina el tema de la docencia con el tema de la creación de contenido? Yo diría que trato hasta cierto punto de separar el contenido o la creación de contenido con lo que es mi práctica educativa, mi práctica pedagógica como tal. Es decir, cuando yo estoy facilitando el conocimiento con mis estudiantes, no es como que todos estamos, ¿cómo me explico? No se mezcla mucho eso de que el profesor crea contenido, no, yo llego directo, vamos a trabajar en esto, hoy vamos a leer esta lectura, vamos a compartir esta guía, vamos a comentar sobre tal cosa. Y mis estudiantes saben que yo hago contenido, pero lo único que pasa es que de repente, si vieron el video del día anterior, ajá, profesor, ¿y cómo le fue haciendo delivery? Me decían, porque hace poco subí un video trabajando como delivery. Pero nada más, o sea, no es como que los estudiantes todo el tiempo están así, como que al pendiente y decir, profesor, hagamos un TikTok, ¿verdad? No. Generalmente cuando creas contenido siempre comienza el tema del hate. Hay mucha gente que Así es. comienza y te dice, ¿cómo va a ser profesor? Sí. ¿Qué falta de seriedad tenga este profesor? Hay unos comentarios que estuve viendo sobre ese tipo de cosas. Me interesa y me encantó ver la forma tan buena que le respondes a las personas. Porque vos sabes que en redes sociales siempre generalmente las personas, desgraciadamente escriben muy mal. Y aclaro, el profesor Yari es profesor de lengua y literatura. Así que, como todo profesor de lengua y literatura, le golpea cualquier Me, error. me, me da eh, como ardor en el corazón cuando miro una palabra mal escrita. Cuando mira, Soy muy intenso con la cuando ortografía, digamos. escuchas, escuchas el AIGA, Ni quiera, Dios. No, 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 ya me tocaste ahorita. el AIGA. Entonces, es interesante cómo le corregís. Eh, mire, hate para todo creador de contenido siempre hay. Porque, bueno, lamentablemente, la gente es así. O sea, yo con el tiempo he aprendido a entender que en redes sociales cualquier comentario, bueno o malo, es contenido. Para mí es contenido. Entonces, yo trato de dinamizar un poco lo del hate porque siento que muchas personas viven en la teoría o en el concepto de que un maestro es algo cuadrado, ya, y que un maestro siempre debe vestir de tal manera, siempre debe hablar de tal manera, debe comportarse de tal manera. Y yo creo que en ese sentido, yo mi trabajo trato de hacerlo lo mejor posible, con la mayor calidad y eficiencia que se pueda. Y, y mi característica como maestro es ser distinto. A mí me ha gustado ser distinto, ofrecer algo diferente a mis estudiantes, que sientan la confianza de compartir conmigo, que hagamos una clase participativa principalmente. Entonces, cuando la gente me tira hate, no comprende de que yo realmente no mezclo mi creación de contenido con mi práctica educativa. O sea, eso son dos cosas muy aparte. Y mi contenido no solamente se trata o no se trata específicamente del maestro Yeril con contenido educativo, porque no siento que en su mayoría sea así, sino del maestro Yeril contando su vida diaria, las cosas que le pasan en cualquier día cotidiano, ya sea en la escuela o afuera, y eso es lo mío, ¿no? Pero el hate que más me han tirado es eso, ¿por qué el maestro no es serio? ¿O por qué el maestro dice tal cosa? ¿Por qué el maestro dice esto? Pero yo tengo una regla para la gente que me tira hate. Y es que si el comentario está escrito con buena ortografía, con sus tildes, con sus puntos, con sus comas, yo lo respondo. Y si no, pues no. Pero ya cometí, o sea, la primera vez en la que me dejé llevar, la verdad.
una persona ahí me puso de que como que yo no le enseñaba a los niños nada y que solo llegaba a tiktokear y que no sé qué. Entonces, no quise, o sea, no le respondí directamente lo que ella me dijo, sino que agarré su comentario y comencé a corregirle la ortografía. Entonces, primero que nada, le dije, quiero felicitarla porque no era la primera vez que me tiraba hate. Quiero felicitarla porque ya me está tirando hate con mejor ortografía. Y comencé, ¿no? Mire, le falta esta coma, le falta este punto. Pero, o sea, realmente sin intención de dañar a nadie. Creo que al final era contenido y los chavalos o la gente a la que le gusta el chisme, porque a la gente le gusta el chisme, no solamente disfrutaron del maestro Yeriel respondiendo al comentario, sino que al final aprendieron algo de ortografía. Entonces, vamos a decir, yo tengo una pregunta que aquí el público está pidiendo y es el Dios mío, tema de qué pasó con Poncho, con Pancho, con Pancho. con Pancho. Bien, la historia de Pancho. Vea, me voy a poner triste ahorita. A ver, creo que fue el año pasado, yo andaba en un supermercado y yo de chiquito pues no tuve muchos juguetes, pero siempre fui fan de los juguetes. O sea, yo tenía como que 14, 13, 15 años, yo jugaba con carritos y cosas. Entonces, yo miré a Pancho, a un pollito, y fue como que conexión a la primera. Y dije yo, esto es mío, me lo llevé. Ya lo había visto a ese pollito en muchos videos de TikTok. La verdad creo que fue por eso, que era popular porque hacían videos en otros países de que como que hacían un juego de que andaban corriendo y que si el pollo sonaba había un castigo o algo así. Pero normal, pues me llamó la atención el pollo y lo compré y dije yo le voy a poner un nombre porque yo tengo ese hábito, yo a todos le pongo nombre. Nombre. Cuando yo inicié el año escolar con mis chavalos este año, yo me acuerdo que le pusimos un nombre a las escobas y a los lampazos. Una se llamaba Juana, la otra se llamaba Teresa y así. Entonces yo siempre tengo esa costumbre de ponerle nombre a todo. Entonces yo dije, este se va a llamar Pancho. Y Pancho no solamente se convirtió en un juguete para mí, sino que como ese día yo andaba en el supermercado y andaba con mi mochila, yo meto a Pancho en la mochila y resulta que se me olvidó sacarlo. Al día siguiente, cuando yo voy a dar clase, yo empiezo a sacar las cosas, que el cuaderno de registro, que los planes y eso. Y los chavalos miran a Pancho, profe, ¿qué es eso? Dice que no sé qué. Ni modo, lo tuve que sacar. Entonces dije yo, bueno, si ya lo saqué, si ya los chavalos lo vieron, si ya le prestaron atención, entonces aprovechémoslo. Y yo me acuerdo que hice una dinámica con ellos. Este, creo que muchas veces pues los maestros hacen la de lápiz hablante, que va pasando el lápiz y eso. Entonces yo hice Papa caliente. va pasando el pollo. Empezando el Entonces les pollo. digo, vamos a hacer esta dinámica y consiste en que si usted lo aprieta y suena, usted lo puede pasar, si no, no. Entonces los niños participaron, o sea, fue una cosa que ellos se sintieron, no sé, como que fue algo diferente, como que cambiamos un poquito la rutina del día a día y al final pues Pancho se quedó y se volvió popular, porque cuando yo llegaba al aula y no lo llevaba, profe, ¿y Pancho qué se hizo? Y peor fue cuando lo saqué en TikTok. Eso fue un boom, porque yo recuerdo que cuando ya Pancho tenía su historia en TikTok, que estaba conmigo en los en vivos, todo el mundo me preguntaba por él. Y no solamente en el aula de clase, sino en la calle. A veces la gente me mira en la calle, profe, y Pancho lo encontró. Y Pancho, no sé qué, me preguntan mucho por él. Y imagínense que, a ver, yo lo usé en secundaria con muchachos de un 10.º grado, los chavalos participaron. Y dije yo, en la universidad esto no. No pega. No, no, pero no, nada que ver. Los universitarios me preguntaron por Pancho y también lo usamos ahí. Sí, o sea, un personaje bastante querido entre mis estudiantes, pero luego se perdió. ¿Se perdió o se lo robaron? Ah, no voy a decir nada al respecto. O sea, este año yo recuerdo que, ay, no recuerdo bien la fecha, pero como más o menos en febrero yo estaba dando un curso en la Universidad de Identidad Nacional y Orgullo Patrio. Saludos al profe Néstor si me está viendo. Y yo llevé el pollo para una dinámica que hicimos ahí en el aula. Y fue la última vez que yo miré a Pancho trabajando en el aula, porque yo le decía, Pancho trabaja. Fue la última vez que Pancho trabajó. Al día siguiente lo llevé al aula con los niños y, y resulta que cuando yo llego a la casa, o sea, después de salir de la jornada, Pancho no estaba.
Y como que yo preguntando, chavalos, ¿no me han visto Pancho? A los profesores en el grupo de WhatsApp, Sí. me acuerdo, profe, de casualidad no me han visto Pancho, no sé qué, a los chavalos y nadie lo vio, nadie supo y se perdió. Lo pasé buscando como por 15 días más o menos y me sentía triste porque en los en vivos la gente preguntaba por Pancho, la gente siempre preguntaba por él y yo, o sea, yo no les respondía nada, hasta que un día lo tuve que confesar e hice el video, chavalos, no les voy a mentir, perdí a Pancho. Y a partir de ahí, pues, hasta los mismos chavalos, pues, se sintieron tristes. Ah, ¿dónde está Pancho? Que no sé qué. Pero hubo una niña, este, a la que como que miró la relevancia que tenía Pancho para ellos y dice, pobrecito, el profe se le perdió Pancho, entonces le vamos a regalar otro pollo. Dice. Y así fue, una niña me dijo, profe, mire, yo sé que no vamos a reponer a Pancho. Esperemos que la persona que lo tenga lo cuide y eso, dice, pero le voy a dar este pollito y le pone otro nombre. Para no cansarles el cuento, en lugar de Pancho y no estar batallando con el nombre, le puse Poncho. Entonces ahora el que sale en los videos es Poncho, Concho, sustituyendo a a Pancho, Pancho. pues que Dios me lo guarde, pues, porque no sé dónde está. Ahora una cosa interesante. Muchas personas a veces el tema de los hates, a veces hablan sin argumento, pero Ujú, mucha gente desconoce en el tema, te miran joven como docente, ujú. pero no saben que vos en el 2023, tengo entendido, ganaste o fuiste reconocido como uno de los mejores profesores a nivel de secundaria. Sí, Y eso mucha gente no lo conoce. Conocen al personaje sí. de profesor Jerry, pero no saben que vos has venido innovando en el tema pedagógico. Bien, lo que pasa es que, como te digo, yo no he sido o he tratado de que, No de andas que, de fachenteando. que mi práctica pedagógica sea diferente. Trato de Sí, conectar con los chavalos y tampoco no me gusta andar presumiendo, pues, ¿para, sí. para qué, para qué te voy a mentir? O sea, en el 2023, yo me acuerdo que mi director me dice, maestro, usted va para el certamen docente que inspira con su práctica pedagógica. Yo en ese tiempo andaba aprendido con TikTok, andaba Ujú, inspirado. Entonces dije yo, como estaba creando contenido, esto va a ser una buena historia. ujú. Entonces yo recuerdo que cuando empezamos con el certamen de centro, me dice, para tal fecha, pues ya usted debe tener la propuesta de la estrategia que va a presentar y eso. Y yo andaba como maquinando, ¿qué hago? ¿Qué hago? O qué estrategia creo. Y resulta que una amiga que también es maestra, este, tenía un juego que se llama Jenga. Ujú. Entonces yo recuerdo que un día llegamos a su casa, hicimos una reunión de amigos, compañeros. Por cierto, saludos a todos mis amigos, a Oliver, a José, a Eva, a todos y lo que me haga falta mencionar. Y ese día jugamos Jenga, eh, emocionados todos con el Jenga, nos reímos, saltamos, brincamos. Dije yo, hombre, aquí está la oportunidad, el Jenga. Y entonces recuerdo que como a los 3 días yo compré uno. Y dije yo, de este juego tiene que salir la mejor estrategia para fortalecer y fomentar la lectura de mis estudiantes. Así fue. Fue la lectura comprensiva. Sí, porque Sí, en estos tiempos, pues la lectura es muy importante. sí, Entonces, cualquier estrategia que funcione para fortalecer o para motivar la lectura, o sea, oro, es oro. sí. Dije yo, bueno, vamos a usar el Jenga y empecé a crear todo desde cero. O sea, la verdad no fue como que lo ideé todo así y ya estaba. Fue un proceso bastante Las complejo. 52 preguntas la elaboraste. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo, no existía ChatGPT, ¿verdad? No, no las hice con ChatGPT. Ah, claro. Sí me maté haciendo las preguntas. Entonces, dije yo, el Jenga tiene 54 piezas. 54 piezas. Entonces, ¿por qué no hacer o por qué dije yo, le puedo dar una lectura a los chavalos y de esa lectura vamos a responder o a realizar 54 actividades diferentes? Dije yo pensé que no me iba a resultar Que no ibas a ajustar las porque, 54. porque, no, porque yo pensaba en los chavalos, la profe, ¿por qué ese montón de preguntas? Sí, cuando trae una guía de 10 preguntas, de 10 actividades de comprensión, no queremos. Ahora imagínense con 50. Yo pensaba en que los chavalos me iban a decir eso, pero fue así. Yo les digo, miren, chavalos, vamos a leer este cuento que se llama El pájaro azul, es de Rubén Darío.
Y la próxima semana vamos a jugar a Lectu Jenga, santo Dios. Mm. Y se quedan, no, chaval, ¿y qué es eso, profesor? Entonces ya les fui explicando en qué consistía la actividad. Entonces pasaba de que con la lectura yo no solamente les daba eso, sino que les daba algo que se llama tabla de actividades. En la tabla de actividades aparecían 54 actividades de comprensión lectora, pero en ella iban como revueltas, ¿no? Algunas preguntas eran de comprensión literal, otra de nivel inferencial, otra de nivel crítico, algunas de gramática, otras de ortografía, incluso creo que le pusimos hasta cultura general, cultura nicaragüense, Ok. así. Pero obviamente que estuviera relacionado con el texto. Y efectivamente funcionó. A los chavalos alegres, participando. Recuerdo que armé 4 equipos en el aula y cada equipo quería ganar. Y yo tengo esa característica con los chavalos que les digo que a sus equipos le deben poner un nombre. Un nombre, O todo sea, nombre. a todo grupo que yo llego y que ellos conocen, que yo les digo, pónganle un nombre a sus grupos. Entonces, por ejemplo, de repente tenemos al equipo de los Teletubbies, que los Power Rangers, que Los Pokémon. los Pokémon, los Meneitos Salados. O sea, hay un montón de cosas que los chavalos se les ocurre, pues, y esos son los nombres. Entonces, era un espacio en el que ellos no solamente iban a demostrar que habían comprendido el texto, ellos sabían de que para ganar el juego, no solamente tenían que comprenderlo, tenían que jugar al Jenga y ese era el problema. El Jenga consistía en lo siguiente, habían 54 piezas y ellos retiraban una a la vez con una mano y 2 dedos. Entonces, al retirar la pieza debían ponerla en la parte superior y como la pieza traía un número, el número de esa actividad o de esa pregunta, entonces la persona que la retiraba tenía que responderla. Ya. Entonces, por ejemplo, decía, ¿qué pasó con Garcín en tal lado? Que era un personaje del cuento. Y el estudiante respondía correctamente, entonces él sumaba 3 puntos para su equipo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces era por puntuación. Entonces en la pizarra estaban los nombres de todos los equipos Equipo. y las puntuaciones. Entonces, si el estudiante respondía correctamente, sumaba 3 puntos. Si no respondía de manera correcta, les restábamos 2 de lo que ya tenían o quedaba debiendo 2 en caso de que sumara. Y si botaba la torre, el equipo quedaba eliminado y solo quedaban compitiendo los otros equipos. Ah, ok. Entonces, claro, ningún chaval lo quería perder. Sí. Y el Jenga, cada vez que se retiraba una pieza, no solamente se respondía a una pregunta, sino que el Jenga se iba poniendo ahí como tembeleque. Y los chavalos querían lo más que ellos podían hacer durar el juego, porque, o sea, era como que, uy, 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 lo vas a botar, que no sé qué. Y entonces yo sentí que la estrategia les gustó tanto a los chavalos y recuerdo muy bien que en la etapa municipal, ya cuando fuimos a la etapa municipal, eh, la estrategia todavía no la sentía que estaba muy completa. O sea, recuerdo que mis jurados en ese tiempo del certamen me dieron algunas recomendaciones muy valiosas. de- y la recomendación que siento que me ayudó a avanzar un poco más con la estrategia fue la de eh, segmentar lo que eran las actividades por niveles de comprensión, por gramática, ortografía y cultura general. Entonces, en un principio la tabla no traía colores, solo eran las preguntas así en chorro. Pues entonces dije yo, es buena idea. Entonces agarré un Excel y comencé a segmentar, agarré una pregunta por aquí, la moví donde tenía que estar, no, según el nivel de comprensión, si era gramática, si era cultura general, si era ortografía. Y siento que eso le dio un poquito más de orden, un poco más de coherencia a la estrategia. Y dije, oye, ahora sí, esto lleva fuego, dije yo. Oye, tiene cuerpo. Ya tiene cuerpo. Y efectivamente, cuando fui a la etapa nacional, recuerdo que iba muy nervioso. A ver, no solamente está vos, están otro montón de maestros que son excelentes, que llevan estrategias excelentes y que al final yo iba o yo pensaba, hombre, yo estoy chavalo, apenas llevo, pero no sé, tal vez tenía como, yo ahorita tengo 5 años de ser maestro, entonces no tengo mucho tiempo siendo maestro, ¿no?
no creo que vaya a ganar, dije yo, No creo que ganes. pero voy a participar porque vengo por la experiencia y porque voy a grabar un video de TikTok. Entonces, normal, o sea, yo recuerdo que empecé a grabar desde que salí del colegio, que montamos en el microbús Entonces, todos los calaches ahí, nos fuimos. Y llegando a Managua, aquel nerviosismo que uno se sentía que temblaba, porque o sea, yo miraba a unos maestros ahí con sus estrategias, con su oratoria y eso, y yo, mm, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? eso. Y nada, dije yo, vamos a echarla toda. Al final no era como que yo me mentalizaba vencido, no, Sí. sino que dije yo, este es un espacio para compartir, aprovechar a conocer otros maestros del país. Estaba consciente de que tenía una oportunidad que tal vez otro maestro la quiso y dije yo, no la voy a desaprovechar, voy a dar lo mejor de mí y así fue. Recuerdo que mi exposición fue como ya para las 2 de la tarde, empezamos desde las 8 de la mañana, si no me equivoco. Y nada, pues yo recuerdo que empecé con una frase, jugando aprendiste y ni cuenta te diste. Y el jurado se quedó como, ¿y este profesor de dónde salió? Y empecé a hablar, me acuerdo, a cómo soy yo. O sea, creo que en ese tiempo yo empecé a comprender de que el protocolo no era lo mío, de que yo tenía que mostrarme a como yo era. Y así empecé a hablar. Y miren, esta estrategia funciona de esta manera, que no sé qué. Y así fue. No pensé, o sea, no estaba en mi mentalidad ganar el certamen de docentes. Y recuerdo muy bien que cuando empezaron a leer los resultados, este, yo tenía como visualizado quiénes eran los ganadores, pero yo no estaba ahí. Ujú. Porque de hecho, pues no había visto todas las presentaciones ni todas las exposiciones. Y recuerdo que llaman al maestro, para tercer lugar, llaman al maestro René Chaverri Herrera. Me acuerdo porque lo mencioné en el video. Es de Masaya él. Luego llamaron al maestro José Luis Ponce, si no me equivoco, que es de Somoto. Saludos al maestro. Y dije yo, ya no me llaman. Dije, no, ya no. Sea, cuando mencionaron a ellos dos, porque yo los tenía a ellos, Finalista. sí, esta gente va al final, dije yo, y cuando me mencionan a mí, o sea, me tembló el corazón, boom, 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 boom. Sí, o sea, no me la creía, sinceramente no me la creía, me levanté, fui a recibir el trofeo, la medalla, y fue una emoción tan grande que, no sé, no, No no te lo podría esperaba. describir, o sea, no me lo esperaba, sinceramente Sí. no me lo esperaba. Pero sí fue algo muy bonito. Yo recuerdo que mi esposa andaba trabajando, saludo a mi esposa también, porque ni siquiera yo me regaño. Andaba trabajando y le llamo a mi esposa, mira, le digo, fíjate que no gané, le digo, pues ya venía yo como, no gané, le digo, pero ya voy para la casa, que no sé qué. Mentira, le digo, gané. Y mi esposa se sintió muy feliz, me felicitó. Ves que vos podías, que no sé qué. Porque yo recuerdo que justo 2 días antes de ir al certamen andaba como que muy ansioso. No podía ni dormir bien por lo mismo. Y le digo, mira, no, me siento con ansiedad. Le decía, yo, no puedo dormir, estoy nervioso. No, no, tranquilo, me dice, vos vas a ver, que no sé qué. Y la verdad que ella fue una gran motivación para mí. Dije yo, bueno, vamos a hacerle ganas y pues se dio y me siento agradecido por esa etapa que viví, que logré gracias a Dios siendo un maestro sin mucha trayectoria. Siento que ha sido uno de los más grandes logros del profe Yeri, ¿Y definitivamente. cuál crees vos? Generalmente uno dice, vos sabes que no hay receta para ser viral en redes No, sociales, pero ¿qué crees vos que te ha ayudado a llegar al celular de muchas personas? yo siento que, a ver, yo en redes sociales he ido probando distintas maneras o estilos de hacer mi contenido. Al principio yo empecé como muy formalón. Creo que como que en mi locura de grabar los videos, yo hacía una voz como de locutor, algo así. Ujú. Entonces, a ver, el 1 de junio visitamos el podcast de Molotov Digital, que no sé qué. Y ese, yo hablaba como así. Y yo decía, no, hombre, este no pega, porque algunos miraban mis videos, pero ya no era como antes. Porque al principio como que impactaba, pero luego ya no. Entonces dije, no, no da, dije. No, que no eras vos. No, o sea, igual sentía que no era yo, no, este no soy yo, porque Sí. hablo así, dije yo. Pero no sé, tal vez era el mismo proceso de ir evolucionando poco a poco y cambiar el estilo del contenido. Creo que así lo he hecho, poquito a poco he ido cambiando y de repente me acuerdo que hubo un tiempo que yo siempre iniciaba, ¿qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda?
y esa frase me acompañó como por meses, no sé, años, no sé. Y la gente en la calle me miraba, o los chavalos, ¿qué onda, profe? ¿Qué onda, mi gente? Que no sé qué. Pero también no me gustaba esa frase y la quité. Ya actualmente, pues ya no la digo. Quité el qué onda, profe, y me puse a ver contenido de gente que enseña a crear contenido. Eh, Entonces, aprendí un poco, no soy experto todavía, pero aprendí un poco de que los ganchos visuales, de que hay que poner una frase para llamar la atención del público, y así fue. Entonces, de repente, busco como con frases que me ayuden a que la gente desde el principio diga, yo quiero ver este video. Y obviamente durante el recorrido, pues trato de mencionar de que soy maestro, siempre lo menciono, de que soy el profe Yeril y que, e igual, o sea, tratar de hacer un contenido entretenido, porque creo que la gente no se espera que un profesor haga contenido. Para mí, no, pues entonces digo yo, si soy el maestro que va a hacer contenido, tengo que hacerlo diferente. Quiero que las personas me reconozcan por lo que soy, por el tipo de persona que soy, por mi actitud, por mi forma de ser. Así alegre como soy yo, pues yo siento que soy una persona alegre. No me gusta que sea aburrido el contenido. bueno, hay otro profesor que aquí en Managua que se llama Oscar Loaiziga. Oscar Loaizigas. Oscar también hace contenido interesante que tiene que ver con, y hace algunas cosas dentro de la sección. Dentro de la De sección. la sección es interesante. También hace contenido de todo, De de todo, sí, todo, sí. igual, casi igual que vos, de Ujú. todo. Tienen un estilo diferente, lógicamente. Pero lo interesante es el tema de que creo yo que ustedes dos dignifican el tema de la docencia, de lo que es ser un nuevo docente Ujú. en este tiempo, porque estamos acostumbrados de entender que los docentes son, como vos decís, unas personas Sí, cuadradas no, y que realmente que las cosas ya están escritas y que no se pueden cambiar. no. De hecho, no, o sea, hay una frase de Albert que dice, no puedo pronunciar mucho el Einstein, me cuesta, Einstein. Einstein, ya me van Sí, a funar. Hay una frase de Albert que dice, no esperes resultados diferentes si seguís haciendo lo mismo. exacto. Entonces, yo creo que los docentes de nuestros tiempos, poco a poco, debemos aprender a adaptarnos y a entender de que los estudiantes de nuestros tiempos no son los mismos de hace 30 años. Tienen actitudes diferentes, tienen comportamientos diferentes, tienen familias diferentes y obviamente eso genera cambios para nosotros también. Y si nosotros nos quedamos en que, "Ah, es que yo quiero el estudiante que solo esté sentado y callado y que me quede viendo y que copie todo el tiempo y que, o sea, no, no existe. El maestro no solamente debe preocuparse por dominar su materia, por, por dominar prácticas pedagógicas, por entender el sistema de evaluación para los aprendizajes. Ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco. Sino que debe ser un artista. Para mí, el maestro debe ser un artista completo porque es un arte llamar la atención de tus estudiantes. Y yo, o sea, a mí me gusta que la gente no me vea como el maestro modelo, o no sé si la gente tal vez a veces asume de que a mí todo me sale bien y no es cierto. Yo tengo mis días grises en la escuela. Y de que los chavalos, por más que hagan lo que hagan, no, No no, le entra la bala mascada, dice. no. Entonces, a veces toca cambiar de estrategia, qué sé yo, llevar una actividad diferente. Y yo le llamo que eso es arte, o sea, es el arte de enseñar. Y uno necesita estar atento a lo que el joven de hoy, a lo que el adolescente, el niño de hoy le interesa. Porque antes no se competía, yo siento que antes los maestros no competían con nada, ahora competimos con redes sociales, ahora competimos con videojuegos, con todo lo que los niños, los adolescentes pueden encontrar en un dispositivo móvil y en la red. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que los padres están pecando o están cometiendo un error, y es que les entregan un dispositivo móvil a un niño, a un adolescente, sin verdaderamente conocer o entender a qué tipo de contenido acceden, qué es lo que miran, cómo ese contenido les construye o les enseña antivalores.
lo que sea, pues, pero yo siento que los padres, bueno, le voy a dar este teléfono a este chavalo para que deje de molestar, para que deje de Me andar estás brincando, jodiendo. ¿verdad? Pues sí, pues no lo quería decir, pues gracias, pues, lo iba a decir, pues, pero mejor no, para que después no me funen. Entonces, sí, pasa. O sea, yo veo a muchos padres jóvenes que tienen al niño pequeñito, 2, 3 años, y el niño pequeñito maneja mejor el celular que ellos. O sea, hay niños que ni siquiera saben leer, pero pueden entrar perfectamente a TikTok, a YouTube y eso. Entonces, a ver, si los estudiantes, si los chavalos, los adolescentes, no podemos evitar que estén en las redes, entonces los maestros tenemos que entrar ahí también, porque ahí están ellos. Y de alguna manera, aunque yo no haga precisamente un contenido meramente educativo, siento que me ha ayudado a que mis estudiantes conecten conmigo, que vean de que el profe Yeril no solamente es la persona que está en el aula tratando de que ellos fortalezcan habilidades en comprensión lectora, que fortalezcan habilidades en escritura, sino que es un ser humano más que tiene sus momentos difíciles, que tiene sus momentos buenos, Que que se a veces está enferma. alegre, que se enferma. Hace poco me sacaron una muela. O sea, son cosas que le suceden a cualquier persona. Entonces yo siento, como te mencionaba, a veces el concepto del maestro siempre es como muy cuadrado, como que siempre tienes que estar muy formal, hablar buenos días, y no, no es cierto. Los maestros somos seres humanos. Para mí somos seres humanos y si por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Educación tenemos un eje que es educación para la vida. Y nosotros debemos entender de que la vida es así, es cambiante. Y que no debemos ser cuadrados. Hay que desarrollar habilidades, pero hay que hacernos entender de que todos somos seres humanos y que el verdadero desarrollo humano pleno es o se construye con la persona siendo él mismo y la persona consciente de lo que aprende, consciente de lo que hace, que entiende qué es lo bueno y qué es lo malo, que sabe discriminar, porque no es que nunca te vas a encontrar algo malo. A veces nos aparecen cosas a los que no debemos acceder o cosas que no debemos hacer y ahí está, ¿no? La construcción de tu pensamiento, de tu madurez, de qué es lo que querés hacer. Entonces, para mí, los maestros debemos tratar de fomentar eso, ¿no? De que los estudiantes entiendan de que el maestro es ser humano, que ellos también lo son y que todos pasamos por situaciones, nos equivocamos, tenemos nuestros momentos felices y así. Por ejemplo, ¿qué te dicen tus compañeros docentes? Ay, Dios mío, esa pregunta. Mira, hay de todo un poco, hay Ujú. de todo un poco. Este, por ejemplo, a ver, yo tengo, la mayoría de mis amistades son maestros. La mayoría de mis amistades son maestros. Saludos al profe José Alberto, él es mi mejor amigo, me dijo que lo mencionara, si no, no me iba a dejar entrar después a hacer un en vivo con él. Entonces, la mayoría de mis amistades son maestros, entonces, más de algunos, en sus inicios, tal vez ya no ahora, pero en sus inicios me decían, hombre, tené cuidado, no hagas TikTok y eso. Más de algunos sí me lo ha dicho. Y otros pues sí me han como motivado. Dale, seguí. O sea, es muy variante. Pero es lo mismo, ¿no? Es la perspectiva, la visión que se tiene de un creador de contenido, porque muchas veces se asume de que el que está en TikTok está solamente, tapa la pantalla, manden una rosita, manden un león. Y no, o sea, no es Sí. solamente eso. Es una forma de llegar a los jóvenes, al padre de familia. Incluso yo tengo la dicha de que muchos padres de familia ven mi contenido, me siguen y cuando van a llegar a dejar a su chavalo, una mamá me dijo este año, fíjese que yo traje a mi hijo al colegio porque quería que usted le diera clase. Entonces, o sea, al final estamos influyendo en algo positivo y también en las redes sociales a mí me ha permitido conocer gente. Conocer gente es muy importante. He tenido la oportunidad de compartir con el mismo maestro Oscar Loaiziga, con otros docentes de otros departamentos. Hemos compartido estrategias, incluso a veces en los en vivo, yo les digo a la gente que se va conectando, desde ya les aviso, este live es solamente para maestros. Si se quieren quedar, es cosa suya. Ya, porque a veces se meten los chavales y dicen, ay, por favor, está aburrido el live, que les vaya muy bien, le digo, porque ahorita solo estamos los maestros. Entonces yo recuerdo que hubo un live en el que nos pusimos a crear, o me puse a crear directamente en el en vivo,
un instrumento de evaluación, un instrumento de registro. Ajá, chavalos, estamos trabajando en esto, que no sé qué. Y no había mucha gente conectada, Sí. pero los que estaban eran maestros. Te pones a planificar en Sí, vivo. a veces me pongo a planear en vivo. Chavalos, miren, ¿y qué dinámica hacemos mañana? Y a veces como que los chavalos, yo iba a la clase, porfa, y Sí. vamos a hacer tal cosa, me dicen, ya se saben el plan. Ya. Entonces, sí, o sea, yo recuerdo que hace poco creé unos registros para aquellos maestros que trabajan a mano, que no tienen una computadora, que no tienen una tablet y que quieren imprimir un formatito, ¿no? Para registrar evaluaciones, registrar evidencia, registrar asistencia, conducta, todo eso. Entonces, yo les digo, miren, si los necesitan, me escriben al privado y yo se los comparto. Y así ha sido. O sea, muchos maestros me han escrito y me dicen, gracias maestro por compartirme esto. La verdad, andaba viendo cómo lo hacía, no le entendía muy bien a esto. Y a veces hay maestros que me escriben, mire maestro, no le entiendo a esto y me piden una aclaración. Y yo trato, no, dentro de lo poco que sé, compartirle y apoyarle. Porque no soy experto en educación, nadie es experto, pero sí trato de compartir y que la gente también me comparta a mí y así aprender un poco más. Y siento que eso ha sido gracias a las redes sociales. O sea, que no todo ha sido negativo. Los padres de familia, imagino que hay hate de padres de familia, tal vez o no. No sé, fíjese que no me he dado cuenta de uno. Siento que no. La mayoría del hate, no voy a mencionar a mi mejor hater, pero, Fan destacado. no la voy a mencionar, pero que la voy a hacer famosa. Entonces, mi mayor hate ha sido una maestra, Ah, sí. De hecho, no me daba cuenta que la persona que me escribía cosas así de era que es maestra. maestra, era maestra. Entonces, pero a veces sí escriben personas, no sé, de cualquier lugar y que qué barbaridad que un maestro haga esto, que diga esto o que haga Pero esto. también tienes un público internacional, no solo de O sí Nicaragua. tengo público internacional. Yo pensé que nunca lo iba a lograr, pero es que hubo un tiempo en el que también conocía otros maestros de otros países que también Ajá. creaban contenido. Por ejemplo, en México. En México se crea mucho contenido con los maestros. Los maestros tienen grandes comunidades de que todos son creadores, a veces hacen congresos y en vivos para hablar específicamente del tema docente. Entonces, recuerdo que hubo un tiempo, no recuerdo en qué fecha, que conecté con muchos maestros de México, porque yo miraba su contenido como un ejemplo, o sea, esto puedo hacer Sí. yo más o menos, tengo que ver a alguien que haga lo mismo o algo parecido a lo mismo. Entonces, ahí conocí a el profe Charlie, este, De YouTube, creo, a ¿no? ver, sí, el Sí, maestro sí, profe Charlie, él es de primaria, primaria. ¿verdad? Pero él tiene muchas dinámicas y muchas estrategias muy bonitas. Entonces, algunas cosas, pues ya he tomado su ejemplo. También hay varios profesores, ahí me disculpan que no me acuerdo, pero yo empecé como que a interactuar con maestros de otras nacionalidades y quienes seguían a esos maestros también me siguen a mí. Y también hay maestros del Perú, de Argentina. Saludos, profe, de Argentina. Entonces ya estoy en el en vivo y júbelo para Argentina. El Mundial, Messi. Y eso. Entonces, para mí ha sido una plataforma que me ha proyectado como jamás en la vida yo pensé hacerlo. Porque, o sea, si yo, por ejemplo, Jeril González de los 13 14 15 años, era un joven que no le gustaba hablar, Y no sé, no que miraba tenía, que iba a ser docente. jamás. Es que lo de ser docente para mí fue algo confuso. No fue que descubriste que No ibas a fue ser como docente. que yo Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue de internet. estaba en la secundaria y Quiero ser miraba a la docente. profe o al profe, me inspira, voy a ser docente. No, o sea, si usted se va a revisar mis notas, yo era un pésimo estudiante. Mm. Sí, o sea, no era un estudiante de las notas de 90 de 100 nada que ver. Yo era el típico estudiante que llegaba en la fregadera, no va a entregar tarea, o, o, o a veces quería hacer algo pero no le entendía y me estancaba y decía no puedo y de ahí nadie No me puedo, sacaba, no no puedo, no puedo, no puedo. puedo. Y yo recuerdo muy bien que mi decisión de ser maestro fue, no sé si llamarle no sé, como repentina, como que de repente surgió y me quedé ahí. Porque, a ver, pasa que cuando yo finalizo la secundaria, yo intento entrar a la universidad. En ese tiempo se hacía examen de admisión.
y yo no pasé el examen. O sea, saqué una calificación que no fue la suficiente para yo entrar si no me equivoco, hacían un semestre de estudios generales y después de esa nota, pues uno entraba a la carrera que quería o algo así, no recuerdo. Y resulta que en algún momento una persona, que ya no la recuerdo tampoco, me, me hizo la sugerencia, ¿por qué no estudias para ser maestro? Me dice. Y yo me quedé como que, o sea, pero, a ver, para ponernos un poquito en contexto, mi adolescencia, mi juventud sí fue un poquito complicada, no me voy a poner a dar muchos detalles, pero sí tuve muchas carencias, citas así que siento que marcaron como que mi adolescencia. Entonces yo salí de la secundaria y yo no sabía qué era lo que quería. O sea, no tenía mentalizado en lo absoluto decir voy a trabajar como maestro. No, para nada. Entonces, yo tenía, bueno, yo vengo de una familia muy humilde. Mi mamá, mi abuelita desde pequeño me enseñaron el trabajo porque fuimos una familia de escasos recursos. Entonces yo trabajaba por las mañanas y en la tarde estudiaba o viceversa. Entonces, para mí o mi vida estaba cegada por el hecho de que como yo ya sabía trabajar, yo decía, aquí me voy a quedar. O sea, yo saco mi billetito, con esto logro comer, me compro una gaseosa en el receso, puedo salir a pasear y así seguía yo. Entonces, cuando yo salgo de secundaria, usted me preguntaba a mí, ¿qué querés estudiar, chaval? A ver, le decía yo, o sea, no sabía qué quería. Entonces me dice alguien, ¿por qué no estudias para ser maestro? Mira, o aquí te tengo estas carreras, que con estas entrate un solo mes. Y yo, bueno, pues, para no estar desocupado. Entonces me pusieron, recuerdo, trabajo social, y me pusieron lengua y literatura y matemática. No, a la matemática ni quiera, Dios, esa quítamela de ahí, le dije. Entonces, voy a meterme a lengua y literatura, le. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba más chavalito, a mí me gustaba escribir, eso sí. No era que quería ser maestro, pero sí había despertado en algún momento mi pasión por escribir poesía, escribir Ah, bueno. música. Y yo ahí tenía un cuaderno con mis locuras, que por cierto, hace poco lo revisé y estaba corrigiendo todos mis errores ortográficos ahí. Porque estaba chiquito, pues no le entendía mucho a eso. Entonces, decidí entrar a la carrera de lengua y literatura. Y me acuerdo de que ya estando en el aula de clases, como la primera dinámica que hace todo maestro es preséntense, dice. Sí. Y dice la maestra, yo quiero saber, dice, qué expectativas tienen ustedes para la carrera, o si se metieron porque les gustó o porque no tuvieron en qué palo ahorcarse. Yo me quedé, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esta pera viene para mí, dije yo. Y nada, yo recuerdo que llegó mi turno y yo le mentí a la profe. No, es que yo vengo inspirado, yo quiero aprender y quiero dedicarme a enseñar y que Te tiraste un chagüite ahí. mentira, cuentos de la cripta. Pero nada, o sea, después de ese día, yo creo que ese mensaje, que no lo recuerdo muy bien, que yo le dije a la maestra, bueno, y a mis compañeros, este, lo interioricé, me apropié de él y poco a poco me fui enamorando de la carrera de lengua y literatura y nunca me salí porque la idea era como que ese año yo no estuviera sin hacer Hacer nada. nada. Así fue. Y poco a poco las oportunidades en la docencia fueron saliendo en cositas mínimas. Yo recuerdo que la primera vez que nos mandaron como a una especie de práctica fue con un componente que se llama actividad estudiantil y que como nosotros íbamos a estudiar para ser maestros, esa era la lógica, nos mandaban a una escuela, ¿no? A compartir con los niños temáticas sobre valores, cosas así. Entonces yo recuerdo que en una ocasión nos mandaron al colegio Rubén Darío, que queda aquí queda aquí, queda por mi casa. Este, y, y yo conecté con los niños ahí. O sea, yo llegué, ¿qué pasó, chaval? Que no sé qué, así como mi forma de ser. Miren, vamos a hacer esto, que no sé qué. Y los niños atentos a lo que yo les decía y participando. Y ellos me decían, profe, fue la primera vez que me dijeron, profe. Y yo me acuerdo que se me acercó un niño, profe, me dice, no sabía decir muy bien la R, profe, me dice. Y me dio una galletita. Y eso como que me pegó, pero fuerte, sí, pero fuerte. Y como que poquito a poco, ver la interacción que yo tenía con los niños me fue, o fue haciendo de que yo me enamorara de la carrera como docente. Y más adelante, o sea, fue una cosa tras otra. Recuerdo que tuve la oportunidad de facilitar el componente de actividades estudiantiles
un maestro me buscó y me dice, mira, quiero que nos apoyes en esto. Y nos daban una beca ahí, creo. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, para mí era un ingreso aparte. Dije, bueno, voy a trabajar ya, decía yo, pero no, o sea, nos daban una ayuda. Y yo empecé a impartir el componente de actividades estudiantiles y el primer día lo recuerdo muy bien, porque ese día yo temblé, como que tal me estaban sacudiendo y me hacían así, porque recuerdo que me mandaron a un grupo de derecho, si no me equivoco. Eran unos chavalos grandes. O sea, tenía tal vez unos 20, 22, no recuerdo muy bien, La pero eran diferencia era chavalos mínima, grandes, ¿verdad? sí. O sea, eran chavalos igual que yo y yo me quedé, "Ala, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué digo? ¿Qué hago?". Ya tenía el plan, ya tenía todo, pero yo recuerdo que me trae un poquito. Gracias a los chavalos que no me hicieron bullying. Y nada, desde ese primer día que probé un aula de clase, yo sentí que me enamoré de la docencia. Y cada día como que yo era consciente de los errores que iba cometiendo en la práctica y cada error pues obviamente me servía para construirme como un mejor maestro a medida que iba avanzando. Entonces, así pasó. Y creo que el hecho que marcó más mi vida como maestro fue cuando yo salgo de la carrera y estaba pasando por una situación complicada económicamente, yo tenía un triciclo. eh, no era una caponera, era un triciclo y hacía mandado. Hacía mandados porque con eso como que hacía unos ingresos ahí y eso. Entonces yo recuerdo que una maestra me recomendó en un colegio subvencionado, no era el colegio público. Entonces me dice, mire, Daryl, van a hacer entrevistas, está en el colegio, y que no sé qué. Está bien, maestra, le digo, está bien. Pero como que yo andaba como desanimado en ese tiempo y le cuento a mi esposa, en ese tiempo éramos novios todavía, mira, fíjate que hay una entrevista en tal colegio, andá, me dice, no, Leo, no voy a ir, Leo, porque pasa que la maestra me dice, mira, ya le di el número al muchacho, ahí te va a llamar, pero no me llamó. Entonces yo me quedé, si no me llamaron porque no me quieren o ya contrataron a alguien, le digo yo a ella. Entonces, no, me dice, anda, y resulta que un día de tanto, me dice, o le llamo, creo que le llamé a mi esposa y le dije, mira, ya voy para la casa. Y ahí no vas a pasar por el colegio, me dice ella. Y yo, no, le digo, es que me da pena, le mando todo sucio. Y recuerdo que entré, o sea, parqué el triciclo en la parte de afuera, le pedí al CPF que me lo cuidara y entré. Y me encontré con el maestro Rodrigo, saludos. Y le digo, mire maestro, mucho gusto, mi nombre es Jerry González, fíjese que me dijeron de que me iban a llamar para una entrevista, que no sé qué. Mentira, o sea, yo metiendo cuina, pero yo creo que se le perdió el número al muchacho al que se lo dieron. Entonces vengo a dejar mi número para ver si me llaman. Y recuerdo que me fui para la casa. Ahí quedó todo. Y llegando a la casa me llaman. ¿Usted, el muchacho Jerry? Sí, le digo. Este, es que vino, dicen, para la entrevista, que no sé. Le toca la entrevista a la 1 de la tarde. Me dice. Dios mío, dije yo, ¿cómo es posible? Y salí, me recuerdo que ahí nomás me busqué los trapos más bonitos que tenía, porque, ¿sabes? Estaba pasando por una situación bien fea, llegaba a trabajar todo sudado y busqué los mejores trapos que tenía para ir a la entrevista, porque cuando uno va a una entrevista de trabajo siempre es, que uno tiene que ir elegante para presentar la imagen. Yo recuerdo que tenía una camiseta que me habían dado en un evento de la jornada de investigación científica. Y esa fue la que me llevé a mi entrevista. Era una camisa de la universidad. Llegué como un universitario normal, no llegué ni de traje, ni de corbata, ni con zapatos lustrados, nada, llegué como soy yo. Y, y entonces en la entrevista yo, o sea, conecté con la persona que me entrevistó, con el profesor Oscar Monte, a quien le debo mucho, la verdad, porque me dio grandes consejos para ser docente. Y al día siguiente, ese día fue jueves, y recuerdo que como a las 6 de la mañana, aló, profesor. Sí, profesor, me dijo. Y yo, sí, dígamele. Fíjese que tiene que presentarse al EPI porque ya está contratado. Y ahí empezó mi vida como maestro. Y así empezó, pero creo que si mi esposa no me hubiese animado a decir, anda a hacer la entrevista, yo no hubiera ido. No hubiera ido. No lo hubieras luchado. No, yo creo que no. Bueno, ya queremos ir concluyendo este podcast.
con el profesor Yeril. Nos hemos interiorizado mucho en el tema de su vida personal, de su inicio como TikToker, pero también ese reto fundamental que tenemos, porque también yo soy docente universitario también, pero de cómo llegar a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes. Pero antes, generalmente aquí despedimos el podcast de una manera formal. Pero está bien, profesor Yeril. Entonces, en ese sentido, vamos a despedirles de la siguiente manera. ¿Cómo se despide el profesor Yeril de TikTok? ¿Cómo se despide el profesor Yeril de TikTok? Ajá. Goodbye. Ok, vamos a ver a la cámara. Ponémelo Ajá, ok, general. ok, ok, ok. Ponémelo general. ¿A dónde? ¿A dónde miramos? Aquí, esta es la cámara, la Perdón, general. perdón. Poneme la general ahí. Ok, ¿cómo sería la despedida? Una, a las 2, a las 3. Goodbye. Goodbye. Y para los que no hablan inglés, dijimos adiós. Adiós.